Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapa! Llegamos a la Dirección Nacional de Correo, que se encuentra en la esquina del Paraguayo Independiente y Alberdi. Vamos a conocer más sobre este lugar y mostrarles. Espero que les guste y vamos a descubrir muchas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Oficial, ¿cómo te va? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Muy bien. Demasiado serio cuando me decís señor. Bienvenido al Palacio Es posible. Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Queremos conocer la Dirección Nacional de Correo, un lugar histórico. Totalmente. Y en el acceso principal queremos mostrarle este cartel que me pareció muy interesante para la gente que está por el centro dando vueltas. Acá está la historia de la Dirección Nacional de Correo, está el código QR. Vos aplicás, o sea, le sacás foto, escaneás este QR y tenés la aplicación Asunción Recorre, Museo Interactivo. En tu teléfono móvil, iOS, Android, tenés de todo un poco. Está el sistema Braille también. Así que es muy importante y quería destacar este cartel, ¿verdad? Está en el ingreso principal, sería así. Sí, este cartel está en 3 idiomas, aparte del el braille. Está en castellano, guaraní e inglés. Espectacular. Bueno, ingresamos y descubrimos la historia de este monumento. Adelante, ¿Cómo así que es un monumento ya esto? Sí, es el Palacio Patri. Un palacio es. En realidad, la municipalidad lo considera un monumento arquitectónico histórico. Claro. Y el clásico del corredor Yeré. Sí. Ese es un clásico. Sí. Aquí también es importante que, digamos que se había fundado el Club Guaraní. Ah, mira. Aquí está la placa del club. El club de mi abuelo. Yo primero fui obligatoriamente del Club Guaraní por mi abuelo, ¿verdad? Y después ya elegí mi club, pero no, esa opción no tenía con el abuelo. Sí, Histórico Guaraní también. Es un edificio histórico, como te estaba diciendo. Su construcción se habría iniciado entre 1885 a 1886. A la pucha. Actualmente estaría cumpliendo 140 años. No hay una fecha exacta por el inicio de la construcción de este edificio, Sí. y tampoco el inicio de la construcción del edificio donde actualmente se encuentra la vicepresidencia. Con respecto a lo que es, vayamos primero a lo que es la fundación del Club Guaraní, ¿verdad? Para pasar después a lo que es Sí, ya sí, el sí, correo, ¿verdad? Sí. En este lugar se funda el Club Guaraní ya como institución. Acá estaba la oficina del club. ¿Cómo fue eso? No. En realidad, el edificio le pertenecía a la familia Patri, Luigi Patri. Sí. Y el hijo de Luigi Patri practicaba fútbol amateur, que era Juan Patri. Ok. En una de esas, ellos se fueron a jugar donde funcionaba el Club Olimpia, que es el Parque Caballero. Sí. Y según cuenta la historia, este lugar era muy visitado por el general Bernardino Caballero, quien era amigo de Luigi Patri. Ok. En ese interín tuvieron un pequeño inconveniente los chicos, el hijo de Juan Patri. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear nosotros un club. Y solamente es la fundación la que funcionaba acá. Solamente se hizo el acta fundacional aquí y la asamblea de los fundadores, digamos. Posteriormente el club ya fue Allá se dice Ayala. Físicamente ya funcionó hacia ahí. Claro. Aquí solamente lo que se hizo es la fundación. El acta de fundación. Sí. Bueno, y con respecto a la fundación del correo, ¿desde el inicio funcionó acá? ¿O No. cómo fue? Esto, como le dije, que le pertenecía a la familia Patri, y el Estado paraguayo adquiere, bajo el gobierno de Liberato Rojas, entre 1911
En septiembre de 1911 sale el decreto, Liberato Rojas adquiere este edificio para el Estado paraguayo a través de un decreto y lo que le quería dar él es una especie de casa presidencial como es actualmente Muro Villarroa. En esa época, lógicamente, Muro Villarroa no existía. La idea era darle eso porque está a 3 cuadras del palacio. De acuerdo a la historia, el edificio el Estado paraguayo pagó por el edificio alrededor de 60.000 pesos oro. E incluso Osvaldo Carlsen habla en su libro, en la página 111, que Liberato Rojas habría vivido acá por un pequeño tiempo. Teniendo en cuenta que Rojas... Después de la familia Patri. Después de la familia Patri, sí, señor. Teniendo en cuenta que Rojas era el presidente de la República, le quería dar ese uso. Eso no está confirmado, pero lo escribió un historiador, lógicamente, en su libro, que aparentemente Liberato Rojas vivió un pequeño tiempo aquí. Como vos sabés que la presidencia de Liberato Rojas no fue tan extensa, digamos, alrededor de 12 meses, por ahí, 11 meses. Claro. La familia Patri era una familia bastante pudiente para construir un palacio bastante ostentoso para vivir. Sí, la familia Patri era una familia muy pudiente en el sentido de que fueron los proveedores específicamente, primeramente de medicamentos para las personas que están en combate por el Brasil y posteriormente ellos vienen acá a instalarse a partir de 1879 y adquiere este terreno, toda la manzana adquiere en 1880, según los documentos que tiene la Municipalidad de Asunción. Es muy grande. Sí, y ellos vienen de Italia. No, ellos estaban en Corrientes. Ellos ya eran proveedores de la familia Patri originalmente es de Italia, sí, de Génova específicamente. Ok. Y de la Argentina vienen de Corrientes vienen estaban en Corrientes ya eran proveedores del ejército brasileño. Primeramente medicamentos y después casi todas los insumos que precisaban. Y cuando tomaron ellos aquí los aliados, también vinieron ellos para estar más cerca y vender mejor sus productos, ¿verdad? Ok. Es muy lindo este lugar. ¿Hace cuánto tiempo funciona el correo, me dijiste? El correo paraguayo como tal funciona desde 1913. Anteriormente también aquí funcionaba telégrafo. Era correos y telégrafo. Pero telégrafo. Sí, en 1948 se dio la fundación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, que es Antelco. Sí. Y en ese interín se va telégrafo y queda solamente el correo paraguayo. ¿Podemos recorrer el lugar? Sí, por favor. A ingresar a los sitios. Sí, por favor, adelante. Te seguimos. ¿Querés tener tu camisa para lo podés hacer en Pampero en todos estos colores? Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color original. Y un dato curioso es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación. Primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa. Así y que ojo, todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas,
tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Mbappé, chapa. Mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Mbappé, chapa. Y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas, Yami, pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Estamos en la Dirección General de Correo. En este momento, ¿dónde nos encontramos? En este momento nos encontramos en el recinto de lo que antes funcionaba el Museo Postal, se llama esta. Ok. Aquí tenemos elementos históricos, como le dije. Tenemos las balanzas, tenemos el famoso turú, 2 balanzas tenemos aquí. Y como le había dicho, acá tenemos un reloj que habla justamente de correos y telégrafos. Ah, ahí está. Correo y telégrafo, relojería. Mira, pues relojería Carrón. Sí, señor. ¿Será Sí, sí. de nuestro amigo, de un amigo apellido Carrón? ¿Será de su familia? Y tenemos Inmigrantes. también una muestra. Como ustedes sabrán, el correo es la única institución autorizada por el Estado paraguayo para producir sellos postales. Claro. Estos son los primeros sellos que se habían impreso y se hacía a través de una especie de grabados, porque antes no había. Esto es bastante pesado. Sí. Es lo que es. Esto es. Sí, Hasta es histórico tener de todo, ¿eh? sí, esto. Esta es una réplica del primer sello postal lanzado por el Correo Paraguayo 200 guaraníes. en 1870. Esto se había impreso en Argentina, los primeros sellos. Sin embargo, anteriormente se usaba este tipo de sello. El que está acá. Este es el que se usa como reproducción de matasello usado para franqueo de cartas. Este tipo de sellos o matasellos se había usado desde 1852 hasta el año 1869. Y en 1870 se imprime esto en Buenos Aires. Pues tenemos una maqueta de aviones también. Sí, tenemos algunas maquetas de aviones que se referían a los primeros que llevaban las correspondencias. Estos eran los primeros aviones. Sí, una réplica de... Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Aquí también tenemos más... Ah, mira un poco. Sí. Plancha de cliché Sí, para matasellos. para matasello, Plancha de cliché para para estampillas. estampilla. Sobrecirculado a Buenos Aires. Es de 67, 1967. Dirección General de Correo y Telégrafo. Sí. Este es el año 15, inaugurado el 15 de agosto de 1943. Sí, El libro de visitas. sí. Ahí estarán todos los nombres de... Sí. Y el Parejara, que como le dije, que era uno de los primeros carteros. El que está allá en la Sí, punta. ese que está allá.
Mira lo que es esta fotografía. Este de acá. Sí, estos son los elementos de telégrafos. Mira lo que era la oficina. Sí. Belleza. Aquí la gente está trabajando con sus elementos de telégrafo. Mira un poco. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Una serie de fotos, por ejemplo, aquí está uno de los buzones que eran de hierro y que se utilizaba para que la gente no destruya. Es en mucho, incluso en otros países como Inglaterra, ustedes van a seguir viendo este tipo de buzones. Claro, los buzones de hierro. Acá hay otro buzón un poco más grande. Sí. Un cartel un cartero recolectando cartas un día después de un bombardeo. Sí. Fíjense, después del bombardeo estaba intacto el sitio para recolección de cartas. O sea, estamos hablando de un sitio bastante seguro para las cartas. Otra cosa muy importante, el Correo Paraguayo es una institución que es más añeja que el propio Estado paraguayo. ¿Por qué? Porque el correo ya funcionaba anteriormente en la Casa de los Gobernadores. Estamos hablando entre 1537 y 1536. No, antes de ser independiente. Antes de ser Paraguay independiente, porque anteriormente la única manera de comunicación era el correo. Y el telégrafo. El telégrafo ya fue... Vino después. Ya fue a partir de 1864. Ahí está el primer cartero. El primer cartero, así es. Más conocido como Parejara. Parejara. Ahí está llevando las cartas. Sí, señor. Bien, pues, vos sabés que es impresionante cuando decía el correo tiene más años que el mismo gobierno. El mismo paraguayo. Estado paraguayo. El mismo Estado paraguayo. Sí, porque ya funcionaba en la época de los gobernadores. Incluso en la época de los jesuitas, dice. Y hablando un poquitito. Ahí está. Esa era la casa de los gobernadores que está en la plaza que está aquí a la derecha nuestra. Acá está la casa de los gobernadores. Este es el correo, me dicen. Sí. Ese es el correo. ¿Y este? ¿Cuál es el cuartel central? ¿El que está acá? Este. Y ahí tenemos otra cosa más, por ejemplo, las casillas de correo o casillas postales. Sí, te seguimos. Nosotros queremos ver todo. ¿Te gusta jugar en equipo? Escucha, con tarjetas Mastercard Bueno Bank podés viajar a la final de la UEFA Champions League en Alemania, cortesía de Mastercard. Disfruta del mejor fútbol en una experiencia única. Participa con tus compras con Mastercard Bueno Bank. Más info en bueno.com.py. Estos son buzones que se utilizaban en la época 80 y 90. Este tipo de buzones teníamos en toda Asunción y también en zonas del interior. ¿Qué pasaba ahí? El usuario compraba los sellos postales, lo pegaba por sus correspondencias y lo metía aquí. Nuestro compañero al día siguiente, a la mañana bien temprano, se iba con la llave y traía los buzones para los envíos a los diferentes puntos del país y también, lógicamente, al exterior. ¿Y este tipo de buzón está distribuido en todo el interior del país? O sea, en diversos puntos. En puntos específicos, en las cabeceras departamentales. Pero en Asunción sí teníamos en casi todo el territorio. Centro, sí. Y actualmente esta es la única que se conserva. Esta es la única, este es el único buzón que conservamos actualmente. Posteriormente, viste que la gente se fue sacando, llevando a su casa, no sé para qué le va a servir, ¿eh? Pero eso sucedía. A mí me encantaría tener este recuerdo. Sí, por eso lo tenemos justamente aquí. Ya otra vez. No se puede abrir. Y la llave, no tenemos la llave.
Acá ya no queda ninguna carta. No, ya no, lógicamente. Esta es como una especie de reliquia que tenemos aquí. Qué lindo. Gaby, Adelante. vamos a tu cargo. Ay, ¿por qué me tira al frente? A continuación, ¿dónde nos vamos a ir? Acá vamos a entrar aquí en la sala de A los buzones. casilla de correos, que son, es también una especie de buzón. Y Hija de mí. acá tenemos 2.800 casillas de correo, de los cuales el 60% está utilizada. ¿Y cuál era la función específica de cada casillero? Las casillas de correo son como una especie de piezas de alquiler, digamos. Por ejemplo, le viene una correspondencia y usted no quiere que vaya a su casa y entonces pone dónde quiere en qué casilla quiere. Tipo una especie de caja fuerte. Especie de caja fuerte. En realidad, aquellos lados está todo disperso, o sea, tiene todo para meter las correspondencias. O sea, yo puedo recibir correo acá, vengo, reviso acá y envío. Envío. Nadie sabe. Sí, nadie sabe. O sea que nosotros sí vamos a ver, ¿verdad? Porque viste Bueno, que cada casillero, claro, cada casillero un costo y se le da la llave. Yo puedo enviar cartas Puede enviar cartas, y nadie va a saber. nadie sabe. Tenemos en pequeño y también en grande. Este grande tiene Sí. otro precio, ¿verdad? Sí. Estos se pueden alquilar en forma semestral o en forma anual. El grande te sale por el primer año 140.000 y a partir del segundo año 110.000. El chico te sale 110.000 del primer año y a partir del segundo año 90.000. ¿Y cómo hace una persona que quiera acceder a este servicio? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son mínimos. Usted viene, nosotros le entregamos un formulario, la fotocopia de la cédula autenticada y firman el formulario y ya está. Esto, por ejemplo, son casillas que está desde la creación del correo. Por eso tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que alrededor de 1914 por ahí ya se comenzó a utilizar. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo, Sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Chapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Chapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Sí o sí tiene que venir el titular, ¿verdad? O sea, yo no puedo traer la cédula de bicho. No, Titular tiene que ser, sí. Porque tiene que, lógicamente, firmar. Sabes que se lee algunos nombres que no voy a repetir, ¿verdad? Pero ahí están los nombres ahí. Sí, puede ser. Esos montos que vos diste es anual. Anual, sí señor. No es mucho. No es mucho. Y semestral también hay. Y semestral también hay, Acá está, por ejemplo, este número yo quiero, 83. 83. Habría que ver si es que... No, ya está ocupado, ya está ocupado. Sí. No puedo ver quién. Porque está el nombre ahí adentro. Esto utilizaban mucho los escritores anteriormente. Porque viste que era difícil para que él llegue en su casa o no estarlo en su casa. Entonces ellos venían y alquilaban. Gente conocida actualmente usa estos. Muchos extranjeros. Gente conocida. Hoy vamos a enviar un correo, me dijeron. Sí, sin Vamos a problema. hacer un envío de correo. Con la licenciada voy a hacer en su... Y como le dije que hay más de 2.800, por eso van a ver que la cantidad. Los casilleros no solamente tenemos aquí en la sede central, sino también en todas las cabeceras departamentales, Ciudad del Este, Encarnación, Caguazú. ¿Y qué pasa si en el transcurso de los 6 meses o anual yo no recibo ningún tipo de correo ni tampoco envío? O sea, igual... Igual se paga porque vos... ¿Pagando? Sí. Sí, pero es como que aseguro mi lugar, aseguro mi casillero. mi Claro, buzón. claro. Por ejemplo, vos no estás mucho tiempo en tu casa, entonces te van a depositar en tu casillero nomás. O sea, cuando vos adquirís un producto, ya sea de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, yo quiero que me lleve solamente al casillero tal. Y no en la dirección de mi casa porque casi no estoy.
Generalmente ese tipo de O cosas. porque hay pillata. ¿Y el tamaño este físico o se puede más grande? Y este, No, acá está. Tamaño chico y grande. es 140, ¿verdad? Sí, 140. ¿Y Este es 110 el primer año. Este es 140 el primer año. Y a partir del segundo año, 110. Este es 110 en el primer año y a partir del segundo año, 90.000. Lo bueno es que es inclusivo porque este grande, por ejemplo, vamos a usar Bicho y yo, y este Sí. para Santi, que es de Sí, sí. Yo no voy a compartir contigo ningún. No, digo en tamaño. En estos grandes más bien le vienen una especie de libro, impresos, encomienda incluso. De acuerdo a lo que pedí, tenés que... Claro. Si es carta nomás, Si hay correspondencia no va a ser. Alguna, algún librito. Valor, Sí. cosa, qué sé yo, anillo, canilla, acá nomás. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ventanita donde nuestros compañeros están. Si hay algún inconveniente o ustedes quieren consultar algo, suponiendo que vengan, ¿verdad? Y no encuentran ninguna correspondencia, pero le dijeron que le enviaron, entonces ¿Puedo tocar? Se toca el timbre y ahí nuestro compañero le atiende. Abre y le atiende. Eso, ustedes no sienten como que estamos viajando en el tiempo, Sí, ¿verdad? realmente. En realidad, a partir de 1900. ¿Cuántos secretos guarda Sí. este rincón? Entonces, esto está ocupado en un 70%. Hay espacio. Hay espacio. La gente quiere Sí. comprar su casilla. Quiere alquilar porque no está en venta. No se Solamente, puede no se vender. puede vender, solamente alquilar. Sí, tenemos. Hay como. Y si deja de pagar, se te saca. Sí, o sea que no es que se te notifica también, señor, que tiene que venir a renovar su. Ahí te llega el último aviso ya. Y si O sea que no abonás, si nosotros hablamos de dinero, estaría saliendo 12.000 guaraníes mensuales. De 12.000 guaraníes mensuales. es muy accesible. Pero yo puedo pagar por el año ya. Sí, Y no, igual si no usan todo el año, pero está ahí. Sí. Sí. Semestral y anual. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Este es un producto postal denominado aerogramas. Ok. Y el aerogramas consiste en una hoja de papel, ¿verdad?, que viene ya impreso por el franqueo pagado. Este tiene un valor de guaraníes 2.000. Al doblar este aerograma ya se convierte en un sobre. Entonces ya tenemos una carta, dos en uno, una carta con un sobre, ¿sí? Lógicamente aquí va el texto, el remitente y el destinatario. Como nosotros nos regimos por tarifas postales a nivel nacional, para enviar una correspondencia, ya sea una carta o una tarjeta postal, para el territorio paraguayo es de 2.400. Entonces, como ya tenemos 2.000 guaraníes, le agregamos una estampilla postal de 200 guaraníes. En este caso, es la estampilla homenaje al primer sello paraguayo. La estampilla postal son impresas en un papel especial, es un papel engomado. Por esa razón es que mojando con el agua, eso ya se pega automáticamente. Pero Ahí se pone, ¿verdad? Sí, ese es el lugar. Pero esta es la única estampilla o hay diversas. Tenemos varias estampillas conmemorativas. Y cada uno significa algo. De diferentes temas, ¿verdad? Tenemos conmemorativas, tenemos temáticas, tenemos estampillas históricas. O sea, las temáticas son diversas. Así mismo. En este caso tenemos una conmemorativa, un homenaje al primer sello paraguayo. Si ustedes se dan cuenta acá, el sello tiene el famoso león heráldico, que es el león parado. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, taram. Pa, 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 pa,
aroma del sabor. En esa época costaba $1. De repente, si vos ya tenés tu carta, igual podés meter en este sobre sin escribir en este. Si tenés una carta y quieres enviar, puedes hacerlo también en un sobre común y corriente. Pero en este caso, como que ya viene el porte pagado, el franqueo pagado, entonces es más bien completar. ¿Sí? Qué bueno está. Así que pueden proceder, pueden hacer la prueba. ¿Dónde se puede remontarse enviar? en la historia, puedes enviarla a tu casa, a algún familiar, a algún compañero de trabajo. Puede hacer una carta de renuncia. Tus compañeros del programa. Productora X. Carta de despido también podemos hacer acá. ¿Lo viste ahora? No, ya te... Estas imágenes que están acá. Esas imágenes son obras de una artista paraguaya. Ahí está Elisa Ruiz Díaz, que fue directora de Correos también. Sí. No sé, en el año ya fallecida el ella, año que ¿verdad? pasó, la que era escribana. La escribana, La sí. escribana Elisa Ruiz Díaz. Sí, así mismo. Estaba en la Son obra obras de de ellas plasmadas. Ya ahí fue en directora el- también aquí. Y están sus obras acá. Está en su obra, sí. Inmortalizadas prácticamente, porque ustedes saben que la carta, tanto las cartas como los sellos postales, recorren el mundo. Bueno, Yami, ¿a quién le vamos a enviar? ¿A tu mamá? ¿No le podemos enviar a Piriuy? Sí, pico va a llegar el periodo. Sí, puede. Vamos a enviarle a ¿A tu mamá? Doña Rosa. ¿Eh? A Doña Rosa en homenaje a que días atrás se recorrió el Día Nacional del Poncho Paraí, Fundación de Piriuy, de nuestras mujeres, a la artesana. Tenemos No, Rosa Segovia. Tenemos justamente una estampilla en homenaje al Poncho Paraí que le podemos mostrar Sí. después, ¿sí? Dios. ¿Será que va a entender? Y pero va a llegar esto a destino. Se retrasó un poco nomás el correo. le tira el frente. Sí, es importante que tenga la dirección completa. La dirección de la casa donde vos querés enviar a la persona. Nombre de la calle, número de casa, barrio, ciudad. Eso es lo que no sé. Y llamarle ahora. Ahí está. Sí. No se lea bien. ¿Tú lees bien ahí? Mi letra no es. La mejor ni sos tan expresivo. Pueden completar el remitente, es importante, el remitente y el destinatario, que está al dorso. Y este de acá se moja, ¿verdad? Sí, para pegar. Para pegar la estampilla, estampilla. Sí, Y este también se pega así con agua, ¿o no? sí, se puede pegar también con agua. Sí. Ah, el engrudo. Con la saliva no. No se pega. Remitente. Vamos a pegar después el sobre. Remitente es que le envía. Remitente es quien envía. Destinatario quien recibe. Va a guardar este rosa. La dirección exacta es lo que no sé. ¿Eh? La calle es lo que no sé. Es Exacta. Piriuy. Podemos completar después. Sí. Puedes enviarnos y completamos. Piriuy. Sí. Esa es la ciudad. El nombre. Y después vamos a completar Destinatario, asignación. la calle, vamos a completar después. Y acá ponemos para Rosa Segovia. Sí. Ahí puedes pegar la estampilla así con seguridad. Este va a se pegar. mete todo. No, puedes con el dedo nomás mojar un poquito. Acá atrás. Ah, sí mismo, solamente la parte de atrás. Ese sí es un papel engomado, entonces. A ver, sin cubrir este monto, o sea, ahí encima, porque ahí se completan los 2.400 guaraníes. 2.400 guaraníes es lo que cuesta Es en lo que total. cuesta enviar Ahí está. una estampilla. Ahí está. Esto vamos a después con la goma le vamos Qué a cerrar. barato. Sí. Ajá.
Va. Podemos pasar después Correo para Rosa, depositar. Segovia. Ahora vamos a irnos a depositar. Voy a traer para asegurar la goma. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. La estampilla que se realizó en homenaje al poncho paraí, que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Esta es una estampilla ampliada, lógicamente porque las estampillas tienen, así como ustedes lo están viendo, tienen una dimensión de 3,5 por 4,5. Qué lindo está. Me encanta. ¿Y su dirección? Ya le puse el número de teléfono. Llamarlo un ratito. Quiero asegurar el pegado. Sí. Están un poco bicho, vamos a asegurar el pegado. Dirección de su casa. Sí, creo que es Constitución esa calle. Hola. Hola, doña Rosa, ¿cómo estás? Bien. Acá estamos grabando en Baixapa y te vamos a enviar un correo con bicho. Hola Rosa, ¿cómo andamos? Todo bien, ¿y vos? Bien, gusto saludarte. Gracias, igualmente. Estamos en el correo paraguayo y queremos saber tu dirección exacta. El nombre de la calle. Cerro León 3051. Ahí ya está, ese es, ¿verdad? Cerro León 3051. Besos, doña Rosa, nos vemos. Para España. Chau, chau. Chao, chao. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bueno, este es el área de la asesoría filatélica, que es la encargada de llevar a cabo las políticas filatélicas a nivel nacional, a nivel país. Aquí hacemos la planificación anual de todas las emisiones postales. Como ustedes verán, estas son estampillas postales. Así como ya les indiqué, son ampliaciones de estampillas conmemorativas, temáticas, históricas. Por ejemplo, la de Navidad es una temática a nivel mundial. Todos los correos del mundo realizan Navidad. Por eso es que tenemos Navidad. Aquí tenemos el de 2023, 2024. Tenemos también estampillas conmemorativas, como ustedes ya lo vieron, el tema del poncho paraí, que es algo histórico para nuestro país, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, así como el tereré y también el año pasado la guarania. Aquí se realizan, tenemos un equipo de diseñadores, ¿verdad?, que se encargan de la fotocomposición de obras de artes. Más que nada, las estampillas postales también lo que intenta un poco es dar a conocer nuestros diferentes artistas nacionales paraguayos. Acá tenemos, por ejemplo, una obra de Mapefi. Esa obra que está más atrás es de Yuyo Artista, por ejemplo. Aquí tenemos también el de Navidad de Raquel Ruiz, todos artistas paraguayos. Y Una consulta, si hay algún artista que no es tan conocido, puede venir, por decirlo así, a postular su obra de arte. No se puede. Así mismo. Nosotros le damos oportunidad a todos los artistas que gentilmente nos donan o nos autorizan, ¿verdad?, para el uso de imagen de sus respectivas obras. El pago a eso es la inmortalidad de sus obras de arte, ¿verdad?, en estas estampillas. Totalmente. Ustedes saben que las estampillas, a medida que pasa el tiempo, tiene un valor muy importante dentro de lo que es el coleccionismo. Cuanto más antiguo, más valor tiene, ¿verdad? Hoy esta estampilla de 700 guaraníes, dicho, el día de mañana puede costar en dólares. ¿Por qué razón? Las estampillas se emiten en una cierta cantidad. Claro. Un ejemplo, 3.000 estampillas. Termina estas 3.000 estampillas, ya no hay una reimpresión.
Ya tiene que hacerse otra nueva Otra emisión estampilla. con un nuevo nombre y seguro, con otro diseño. Seguro hay muchos coleccionistas. Hay muchos coleccionistas. De estampillas. así mismo, a nivel nacional y a nivel internacional también muy interesados en la filatelia y en las estampillas postales. Espectacular. Tiene dos finalidades las estampillas. Uno para el franqueo de la correspondencia, que es la comprobación del porte pagado que le llamamos nosotros. Sí. Y por otro lado está el coleccionismo. Qué bueno. Llegó el momento de enviar ahora nuestra carta. Así mismo, a depositar. ¿Esto dónde se deposita? Le vamos a acompañar para que puedas depositar. La compañera de admisión te va a recibir y te va a sellar. Va a matasellar. Te explico qué significa matasellar un poquitito. El matasellar, nosotros le llamamos, a esto se le llama sello postal y también a nivel mundial estampillas postales, ¿verdad? Sí. Y el matasello, ¿qué es lo que hace? El sello le anula el valor francatorio, por eso se llama matasellos. ¿Verdad? Entonces lo que hace es evitar la reutilización de las estampillas. Claro. ¿Verdad? Eso Pero vamos a hacer ahora. Dentro del coleccionismo también el matasello es muy importante porque hay personas que coleccionan los matasellos. Se llama marcofilia. Sí, todo. Los sellos, los matasellos. Por aquí, por favor. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quiere depositar su correspondencia. La compañera te va a atender, Vichy. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Rosa. Piribebuy. Sí, y Yamila. Ese es simple. Igual nomás le haces ¿verdad? Su factura. Porque él ya tiene su sello postal ahí. ¿Este es lugar donde se pesa? Sí, las encomiendas. Sí. Las encomiendas, Entonces, o sea, de acuerdo Yamila, al peso, así como te mostré el Yamila tarifario, Oviedo y Bicho es Riveros. el monto que va a pagar. Hasta 20 kilogramos. Y se pueden ponemos enviar las abajo encomiendas postales. Oviedo. Estas también son algunas colecciones Oviedo. filatélicas que están. Y abajo Bicho. Por ejemplo, acá tenemos uno que era del maestro Coqui Ruiz, Sí, ¿verdad? ahí El está. retablo de Navidad. Artistas nacionales. Máxima Lugo. Yami, Tu sobre le dejas a ella, bicho, y vos le guardas. 2.200 tenés que pagar. Ya está, ¿Puede ser ya está. con Ya. QR? No, Ahí ese ya está está. el- Ahí está Ya está. apagado. Ahí ya está el Ahí ya está, el matasello. matasellos, ¿sí? Este es el matasello. Eso le vas a dejar a ella, bicho, si no, no se va a ir. Sí, quería mostrármelo. Espectacular. Dale, gracias. Natalia. Bueno, le mostraba que estas son algunas conexiones filatélicas. Por ejemplo, acá tenemos una obra del maestro Coqui Ruiz, el retablo de Navidad. Qué lindo. Eso fue una emisión Navidad 2015. Aquí tenemos artistas nacionales también. Máxima Lugo, máxima exponente del teatro. Tenemos los 487 aniversario de la Fundación de Asunción. ¿Cada cuánto más El o menos se teatro actualizan municipal. las estampillas? ¿Cada cuánto más o menos? Cada año tenemos una planificación. Por ejemplo, tenemos 18 emisiones por año. Ok. De acuerdo al pedido, entonces va ingresando. Generalmente las estampillas se hacen una planificación un año antes. Ok. ¿Por qué razón? Porque las estampillas, como tiene valores, valor facial, es dinero. Entonces esto sale a través de un decreto del Poder Ejecutivo y más o menos ese proceso es de 3 meses. Hacemos a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Ok.
Aquí tenemos las estampillas que son, por ejemplo, temáticas, la flora del Paraguay, la fauna, la flora, que se quiere muchísimo a nivel tanto nacional como internacional, aparte de las conmemorativas. Ahí está, por ejemplo, una carta del Correo Paraguayo con las estampillas. Vos podés poner más de una estampilla, ¿verdad? Claro, de acuerdo, en este caso, esa es una estampilla que le llaman primer día de emisión. El matasello primer día de emisión es la que circula en el día en que se lanza esa estampilla, ¿verdad? Tiene un valor filatélico muy alto también. Después de la estampilla postal es un elemento muy importante dentro de lo que es la filatelia. Okay. Aquí tenemos nuestros mitos, por ejemplo. Ah, mira. Acá tenemos también el poncho paraí, que ya se había hecho cuando eso todavía no era patrimonio cultural inmaterial. Pero ya se había hecho el poncho. Y mira los mitos, Santi. Sí, ahí están los 7 mitos. Aves del Paraguay. Aves del Paraguay. Tenemos aves del Paraguay, aves del Chaco. Nosotros como programa podemos tener nuestra propia estampilla. No sé si... Pueden hacer la solicitud, se hace vía nota, ¿verdad? Se formaliza vía nota a la máxima autoridad institucional. Ella tiene un grupo de asesores en donde se analiza ese pedido. Generalmente las solicitudes hacen instituciones públicas o privadas. Por eso. Sí. Tanto así como programa, no sé, pero... No, pero como, por ejemplo, las conmemorativas a partir de los 25 años en adelante. Claro que ahí sí podemos... conmemorativas. Sí. Falta todavía. Falta mucho. Igual de repente puede haber un tema así muy interesante que hacen a la historia del país y se puede proponer. Desde el programa se puede proponer. Por ejemplo, ahora hay una propuesta que van a hacer justamente el tema de la guarania, ¿verdad? Que ya es patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad? Claro. Ante la UNESCO. Ahí entra la guarania. Sí. Su creador. Ahora tenemos otra emisión que esta semana sale, ¿verdad? Que es el centenario del natalicio del maestro Florentín Jiménez. Ah, mira qué lindo. Propuesto por el Ateneo Paraguayo, ¿verdad? Qué lindo. Así es. Espectacular. Vamos a tener otro que va a ser la Expo Osaka 2025, en donde Paraguay va a tener también participación, ¿verdad? Estamos también planificando esa emisión postal. Muchísimas gracias. Con gusto. Hicimos el envío de nuestra carta a Rosa Segovia. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Juntá las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, hola, bicho. ¿Cómo andamos? Estás? Muy Si bien. te presentás para la gente. Bienvenido. Bueno, yo soy Gracias. Jeroti Michaldi, jefa del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Asunción. Bienvenido a conocer un Gracias. patrimonio histórico-cultural. Hoy estamos impulsando poder sembrar nuestra semillita para todos los visitantes, los ciudadanos, que puedan conocer nuestros patrimonios, nuestra historia, nuestra cultura. Entonces, bienvenidos, gracias por venir. Un gusto. Y me encantaría poder hablar con ustedes de ¿por qué ustedes llegaron acá? O sea, yo voy a ser periodista Por ahora. favor, ¿Cómo contanos. llegaste aquí al correo hoy? Bueno, y Albert es pieza fundamental de... Albert le decimos de cariño. Es pieza fundamental de muchos recorridos que ya fuimos haciendo ahora con la gente de Cultura ASU. Mostramos ya la manzana de la Ribera, habíamos mostrado también la Costanera, la Plaza, Capaza, el teatro también mostramos. O sea, venimos dando muchas vueltas ya por sitios históricos de Asunción. Y en todos esos recorridos el único que aguantó es Alberto. Bueno, hoy yo voy a responder por vos. La magia eterna del correo te trajo a este lugar. ¿Cómo nació esto? Es un producto turístico creado desde el Departamento de Turismo, de la Dirección General de Cultura y Turismo de la MUNI. Nosotros comenzamos con la primera edición por el Día de los Enamorados. Sí. Entonces la temática fue poder enviarle a tu enamorado una carta o a tu cartita. enamorada, ¿verdad? Claro.
Y nuestra segunda edición fue el Día del Cartero, que es también una profesión que estamos contándoles a todos que existe aún. Entonces Hablábamos hace rato de la cantidad de carteros que hay en Asunción. Sí, Asunción tiene 84 carteros. Sí, y ahora queremos darle más trabajo a los carteros, queremos que vengan los ciudadanos, los estudiantes, que vengan, aprendan un poco de lo que era la vieja temática del envío de mensajerías. Entonces, era un poco potenciar y enseñar y revalorizar eso que quedó un poco en el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, desde nuestro departamento estamos generando, innovar experiencias para poder darle ese valor agregado, ese plus de poder visitar y conocer los patrimonios que tenemos. Espectacular. ¿La gente puede venir a conocer entonces este lugar? Sí, la gente puede venir a conocer la Dirección Nacional de Correos en el centro de Asunción y seguirnos en nuestras redes sociales, @turismoasu, @culturaasu, donde nosotros estamos publicando los días que tenemos los recorridos especiales. Espectacular. Bueno, ahora vamos a ingresar a este sector. Si nos puedes contar qué tenemos allá arriba. Bueno, arriba tenemos la azotea, que bueno, esta es una arquitectura de un arquitecto sueco y como ya le había comentado antes, los dueños de este lugar era la familia Patri, que eran grandes influyentes comerciales en épocas de atrás. Y bueno, toda esta infraestructura tiene un aire europeo, italiano-europeo. Entonces, era un lugar de esparcimiento en ese momento. Miren lo que es esta azotea, por favor. Vamos hacia allá. Lo que era antes del Congreso, el viejo Congreso. Sí, el Cabildo, que por cierto también tenemos una nueva revalorización de ese lugar. Mira, Asunción tiene una vista muy linda, realmente. Y nuestro plan es que el asunceno se enamore de vuelta de su ciudad y que se haga parte, que se haga dueño de lo que es nuestra ciudad. Y que el paraguayo conozca lo que es también su capital y venga y pueda disfrutar de lo que nosotros podemos ofrecer como cultura, como historia y como arte, porque cada lugar cuenta una historia, cada lugar tiene su cultura y cada lugar tiene su identidad también. Una belleza, realmente una belleza. Así que no se olviden, entren a las redes sociales, @culturaasu, turismoasu, y turismoasu, para hacer un recorrido como este, conocer este lugar, la Dirección General de Correos y también el Cabildo puede conocer. El Cabildo, Secretos del Palacio, que también es un producto nuestro. Tenemos también Azuyehuatá, Capaza todos los sábados. La Encarnación, Misterios de la Encarnación, Dramatur, ese sí es un recorrido que si no hicieron o si no hiciste, te invito ya para el mes de abril, que vamos a estar en el Teatro Municipal, que es un guiado escénico dramatizado, que es súper atrapante. Está acá al lado el Teatro Municipal. Acá al lado, sí. Asunción, la Dirección General de Correo. Sí, como te estaba comentando, Asunción tiene 44 patrimonios históricos, culturales, 6 en vías de ser un patrimonio y todos tienen su magia y su encanto. Están invitados a conocer todos ellos, así que muchísimas gracias por el recorrido. A ustedes por el tiempo también. Espero disfruten de este programa. Como trompo que gira sin fin, es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín trompo mareado de girar tras el amor, y arena evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión.
espiral musical, danzar en trompo